Vamos a ver el módulo de fracturas en niños. Previamente se les subió el video de generalidades de fracturas, cual les recomendamos ver antes de iniciar este módulo. En primer lugar, iniciamos con algunas de las generalidades. Tenemos que tener en cuenta que el tejido óseo del niño tiene diferencias en composición en comparación con el tejido óseo adulto. Una de ellas es que tiene mayor contenido de agua y que todavía no se ha calcificado completamente, lo cual ocasiona que tenga una mayor elasticidad. Esto permite que el tejido o el hueso del niño sea mucho más deformable en comparación con el tejido óseo del adulto. Y esto nos permite introducir un nuevo concepto que denominamos fracturas incompletas. Es decir, si ustedes se fijan en las fracturas de los adultos, usualmente tenemos fracturas completas, es decir, que comprometen las dos corticales. En cambio, en el niño únicamente tiene compromiso usualmente una de las corticales, sobre todo cuando tenemos unos tipos específicos de fracturas que ya les voy a mencionar más adelante. Esto es bastante importante porque son a veces más complicadas de identificarlas, pero además tienen diferentes tratamientos y diferentes pronósticos, así como también el periodo, digamos, en el que comienza a haber reacción perióstica en el niño es mucho más corto. En niños pequeños aproximadamente oscila entre los 10 y 14 días cuando ya comenzamos a evidenciar cambios radiográficos. Entonces, en cuanto a las fracturas incompletas, tenemos estos tipos principalmente. Todo lo que denominamos la fractura en torus, la fractura en leño verde, la deformación plástica, y esto que es un tipo de fractura que también necesitamos conocerlo debido a que tiene unas implicaciones en el desarrollo del niño, que son las fracturas de la placa del crecimiento, y este tipo de fracturas tienen una clasificación especial que también debemos conocer cuando estamos examinando imágenes diagnósticas, pues evidentemente radiografía. Entonces, la fractura en rodete o fractura en torus, como les dije, como les mencioné previamente, es una fractura incompleta, pero ¿qué sucede? Esta es una fractura que principalmente se ocasiona por una carga compresiva, es decir, una carga en el eje longitudinal, y por eso tiende a presentarse principalmente a nivel de las metáfisis. Esto pues su principalidad de presentación es a nivel de los preescolares, y su característica, como lo vamos a ver más adelante, es que tiene una leve angulación de la diáfisis más una protrusión focal de una de las corticales, junto con el edema pues, de tejidos blandos respectivo. Aquí tenemos en la imagen de la derecha pues una representación, y en la imagen de la izquierda tenemos como se vería en una radiografía. En la imagen de la derecha es claro que estamos viendo aquí pues a nivel, digamos, del tercio distal del radio, en donde observamos que cuando seguimos la cortical podemos o es evidente este abultamiento a nivel, digamos, de la metáfisis. También se puede observar claramente todo lo que es la placa de crecimiento, que en este caso pues no ha sido afectada. A nivel de la derecha pues tenemos, en la imagen de la izquierda, perdón, tenemos una imagen similar. Lo que estamos observando es aquí que a nivel del radio, probablemente este niño sufrió este tipo de trauma, y digamos que esta fractura aquí se impactó, lo cual ocasionó que haya este abombamiento, por así decirlo, de la cortical, que es bastante característico. Como ven, puede pasarse a simple vista si no miramos, digamos, con cautela cada uno de estos tipos, o sea, de fracturas, y si no observamos también la continuidad, digamos, de las corticales. ¿Qué otra cosa aquí es importante? Mirar que no haya compromiso como tal del disco epifisiario, es decir, de la placa de crecimiento en las extremidades. Este otro tipo de fractura que también es súper frecuente es la fractura de leño verde. ¿Por qué sucede este tipo de fractura? Y es porque simplemente hay una angulación, recuerden las características que les mencioné previamente de la matriz ósea de los niños. Y entonces recuerden que esta tiende a angularse, pero cuando sobrepasamos su capacidad, finalmente lo que sucede es como cuando nosotros partimos un leño verde, es decir, un leño que todavía no está maduro. Lo que simplemente sucede es que se fragmenta una de las corticales y no hay una fractura completamente transversa que comprometa todo el diámetro del hueso. En la imagen de la izquierda tenemos la representación radiográfica de lo que miramos anteriormente, y es aquí tenemos nuestras dos corticales, y aquí podemos observar que hay una angulación evidente a nivel del radio con una solución de continuidad que aquí la observamos más radiolúcida. Ahora, este es otro ejemplo de fractura incompleta, que es lo que denominamos una deformidad plástica.
Estas deformidades plásticas simplemente son que observamos esta incurvación a nivel del hueso. Es muy típico mirarla aquí a nivel, por ejemplo, del peroné, y puede venir acompañada de otro tipo de fracturas, pero usualmente o a veces no logramos dilucidar como tal una solución de continuidad clara a nivel radiográfico. Este es el caso de una niña de 11 años que también tuvo un episodio traumático, y pues lo que sucedió aquí fue que tuvo una fractura a nivel del tercio distal de la diáfisis de la tibia, la cual está desplazada y está bastante irregular cada uno de los fragmentos. Y adicionalmente pues observamos lo que les mencioné previamente aquí a nivel del peroné, que es evidente esta deformidad a nivel, esta deformidad ósea. Y finalmente les quiero hablar algo sobre las fracturas de la placa de crecimiento. Pues estas fracturas, como les dije, tienen bastante importancia debido a que pueden ocasionar alteraciones a nivel del crecimiento óseo del niño como tal. Hay que tener en cuenta que la placa ósea o la placa de crecimiento en los niños es mucho más débil en comparación de la cápsula de los ligamentos, por lo cual cuando hay traumas tiende a fracturarse. Entonces, lo que ya les había mencionado, que los procesos de consolidación claramente son más rápidos en niños, pero fíjese que son bastante frecuentes este tipo de fracturas. Aproximadamente un tercio se presentan este tipo de fracturas. ¿Cuál es lo más frecuente? Que hayan en la muñeca o principalmente a nivel del tobillo, y tienen una mayor incidencia sobre todo cuando los niños menores de 12 años. Esta es una representación esquemática, más adelante les voy a mostrar como tal la radiografía de cada uno de estos tipos de fractura, pero quiero que tengan en cuenta esta clasificación, que se llama la clasificación de Salter-Harris, que nos permite mirar cómo o cuáles tipos de fracturas podemos tener, y adicionalmente, pues depende de esto, el ortopedista determinará qué tratamiento se le debe dar al niño. En la cual tenemos 5 tipos. Lo importante es saber identificar qué tipo es, porque de eso probablemente va a depender el manejo que le dé el ortopedista al niño. Entonces, en la Salter-Harris tipo 1, lo que tenemos aquí es que es una fractura a nivel de la placa de crecimiento, es decir, prácticamente una fractura transversa. En la tipo 2 es una fractura que va por la placa de crecimiento, sin embargo se desvía hacia la metáfisis ósea. En la tipo 3 tenemos aquí una fractura que va a nivel principalmente de la placa de crecimiento y desciende aquí hacia la epífisis como tal. La tipo 4 es una fractura, digamos, también bastante importante porque tiene un compromiso de los 3 componentes. Y la tipo 5, que puede ser una fractura un poco difícil de diagnosticar, porque es una fractura que principalmente se produce por compresión, es decir, por impactación. Por ejemplo, cuando hay una fuerza con un vector en este sentido, pues principalmente puede producirse este tipo. Entonces es una fractura impactada que es un poquito complicada de visualizar en las radiografías. Esta es la comparación de cada uno de los tipos de fracturas y adicionalmente después su correlación como se vería en una radiografía. Aquí tenemos una Salter-Harris tipo 1, aquí está claramente, o podemos observar que hay una fractura a nivel de la placa de crecimiento. En la Salter-Harris tipo 2 tenemos una fractura a nivel de la placa de crecimiento que se va hacia la metáfisis. Esta es el tipo de fractura más frecuente que podemos encontrar en los niños, pues en cuanto al tipo de fracturas que comprometen la placa que comprometen el disco epifisiario. En la tipo 3 aquí podemos observar a nivel de la epífisis la fractura que desciende, a nivel de la placa de crecimiento que desciende hacia la epífisis. La tipo 4 tiene un compromiso de los 3 componentes óseos, y la tipo 5, que les dije que era una de las más complicadas de ver, es una fractura que se produce principalmente por compresión. Aquí podemos observar cómo nos muestran los vectores de cómo se produce la fractura. Y pues esto es un breve resumen que les hemos dado de fracturas en niños. En el libro que les montamos en el aula pueden encontrar pues las actividades y pueden encontrar más recursos y más tipos de fracturas, digamos, por cada uno de las extremidades, que principalmente es lo que nos hemos enfocado.